Estefanía, ¿el tercero solamente se crea en el aplicativo Nómina Web o es necesario el Enterprise? En este caso ya tenemos la ventaja de que dicho tercero solo sea creado en la nómina. Se puede crear solo en nómina y al momento de asignarlo al beneficiario, este va a aparecer. ¿Cómo se crea el tercero en el contrato del trabajador? Esto para la UPC. El tercero como tal no se crea en el contrato del empleado, sino que debe ser asignado. Vamos a mirarlo un momentico en la aplicación para ver la ruta como tal donde se debe asignar el empleado. Entonces, como vemos en pantalla, vamos a ingresar por nómina. Vamos a ingresar por nómina, maestros, contratos, información adicional y beneficiarios UPC. Aquí donde dice empleado, voy a llamar el empleado que tengo como tal en el contrato en la empresa, la persona que labora realmente con nosotros. Y en beneficiarios UPC, aquí voy a llamar el tercero, que es la persona que yo ya creé por la ruta maestros, terceros, maestro, empleados, terceros. Aquí yo puedo crear el tercero, este lo asigno, aquí le indico el valor por el cual voy a hacer la cotización y le indico adicionar. Esta es la parametrización que se debe hacer. Cuando ya yo liquide la seguridad social para el empleado, me va a descontar el valor que yo indiqué en este paso y ya posterior a eso, pues vamos a ver lo que se explicó anteriormente, que es que me va a generar las dos líneas, la línea del empleado y la línea por el beneficiario UPC. Cuando se hace la planilla N de corrección, ¿esta también queda contabilizada? Sí, podemos hacerla y posterior a este paso se puede realizar la contabilización de dicha planilla. Como lo vemos en pantalla, tenemos la facilidad, tenemos la oportunidad de poder contabilizar dicha corrección. Un cliente solicita un refuerzo para entender el retiro y el ingreso de un mismo empleado y las planillas de corrección en nómina web. Esta pregunta pues va a ser un poco más larga porque deberíamos de hacer ejemplos con un empleado que ingrese, que retire y que vuelva a ingresar en el mismo mes. Y si adicional a eso vamos a tratar el tema de la planilla N, que es de corrección, pues nos vamos a extender un poco más. Y entonces para esta pregunta sí solicito que por favor que se realice por las personas del call center y ellos con todo el gusto van a indicar el paso a paso de lo que se está solicitando en este punto. ¿Cómo se contabiliza el pago de la seguridad social de nómina web a financiero? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo se contabiliza el pago de la seguridad social de nómina web a financiero? Cuando yo realizo la pila por la ruta nómina, procesos periódicos, autoliquidación, modificación de registro, como lo podemos ver en pantalla, tenemos unos indicadores. Hay un indicador que es un chulito verde, que ese indicador es para realizar la contabilización. Recuerden que para yo poder realizar la contabilización, este documento debe ser cerrado previamente. Cuando él ya esté cerrado, en ese momento yo ya puedo proceder a realizar la contabilización. ¿Por qué se presentan diferencias en la conciliación si todo sale del sistema? Bueno, como lo indicaba, en este paso se puede presentar de que
se me haya olvidado por X o Y razón realizar el cambio de entidad de algún empleado, entonces cuando yo ya vaya a realizar el pago, allá me va a aparecer de que Estefanía pertenece a Comeva, pero antes pertenecía a la EPS, nueva EPS. Entonces se debe realizar el pago a la entidad que realmente Estefanía está afiliada en ese momento, para no tener mora y que no la vayan a atender. Ya cuando yo vaya a realizar la conciliación es donde yo voy a indicar, no, es que Estefanía se le liquidó la nómina y se le descontó por la nueva EPS, que era la entidad que tenía asignada en ese momento, pero ya estaba en la entidad Comeva, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de cotización es la que se me puede presentar en ese momento. Cuando se tiene un cambio de salario nominal a integral en la mitad del mes, ¿cómo se genera la seguridad social? Bueno, si es a mitad de mes, el sistema tiene la opción de poder validar de acuerdo a la nómina, de acuerdo a la periodicidad que se genere, y como él, cada periodicidad que se genere, va y me revisa los valores de todo el mes y me revisa el indicador, entonces él va a tomar el 70 en la liquidación de la periodicidad de la nómina donde se generó. Pero de igual manera, él al final del mes siempre va a ver cómo está parametrizado de último el contrato, y de acuerdo a eso me va a hacer las validaciones de todos los ingresos y me va a validar el 70 y el 30 por lo del salario integral. ¿Cómo funciona la seguridad social en reliquidación de contrato? ¿Cómo se hace? La reliquidación de contrato de la seguridad social se va a realizar sobre el valor que se va a reliquidar, es decir, el empleado me olvide de pagarle algunas comisiones. Entonces, esas comisiones son ingresadas al sistema y cuando yo liquide la seguridad social, entonces ese valor de las comisiones me las va a tener en cuenta para volver a realizar el cálculo de las prestaciones sociales. Si en una quincena el aprendiz cambia de electiva a productiva, ¿cómo se debe liquidar? Teniendo en cuenta que en la etapa productiva se paga ARL y cambia el valor de apoyo a sostenimiento. Bueno, en este caso debemos hacerlo liquidando el contrato. Vamos a liquidar el contrato y vamos a indicar de que ya pasó de etapa lectiva y productiva para que él me pueda hacer esos valores como corresponden. Entonces debo liquidar el contrato en etapa lectiva para que él sepa que ahí ese proceso ya terminó y que hasta ahí solamente voy a cotizar sobre EPS, y ya en el otro, de acuerdo a la parametrización, entonces él ya va a tener en cuenta de liquidar EPS y la ARL de acuerdo al riesgo que se haya asignado. ¿El valor de las vacaciones compensadas hace base para todas las entidades de aportes a seguridad social? Ese valor de las vacaciones compensadas se va a tener en cuenta siempre y cuando el empleador las desee tener. Si el empleador va a asignar el concepto en la agrupación de salud y pensión, pues entonces va a ser tenida en cuenta para las entidades. Si no va a asignar el concepto de vacaciones compensadas en la agrupación de salud y pensión ni de parafiscales, simplemente no se va a tener en cuenta. Pero eso ya va de acuerdo al criterio y las políticas que maneje la empresa. Para los pasantes a los cuales no se paga nada de seguridad social, ¿solo se paga un auxilio de transporte y alimentación? Bueno, ese sí es de acuerdo a las políticas de la empresa y cómo lo desee manejar. Así como para aprendices que el gobierno indica que se garantice el mínimo, hay algunas empresas que pagan un poco más, pero teniendo en cuenta que no se debe pagar menos del mínimo. Entonces esta política sí debe ser asignada ahí en la empresa de acuerdo a cómo ellos lo deseen manejar. Un cliente manifiesta que tiene un aprendiz que su apoyo de sostenimiento es superior al salario mínimo. Sin embargo, según la norma y lo que recomendó el operador de pila, deben pagar la seguridad social solo por el mínimo, pero es un proceso que deben hacerlo manual mes a mes y no lo está haciendo automático. Pregunta, ¿qué parámetro debe revisar? En este caso, como lo indica, se debe cotizar sobre el mínimo. En este caso no tenemos todavía la opción de que se maneje de esa manera porque, como se indica, es opcional del empleador como tal pagar un valor de más. Entonces, mientras se debe realizar de manera manual.
Las vacaciones compensadas, no de liquidación contrato, deben tener descuento de EPS y AFP. Esto siempre y cuando el concepto esté dentro de la agrupación de salud y pensión va a ser tenida en cuenta. Se va a tener en cuenta el valor de las vacaciones compensadas para descontar salud y pensión. Si el concepto no está dentro de la agrupación de salud y pensión, no se tendrá en cuenta. En sistema de nómina debo crear un documento de nómina para darle terminación al contrato del estudiante SENA como practicante. Sí, sí se debe crear. En pila quedaría marcado un retiro de aprendiz y luego un ingreso nuevamente. Sí, va a quedar de esa manera, 2 líneas, una línea sobre el retiro como tal y una segunda línea donde indica que ya es un aprendiz en etapa productiva y se le marca el ingreso para pagarle los días de ARL y de EPS que correspondan. Para el cambio de salario nominal a integral, ¿no tengo que liquidar el contrato? ¿Es solo cambiar el tipo de salario y el valor en el contrato y el sistema ya hace lo demás? Sí, el sistema tiene la capacidad de poder detectar este tipo de cambio y de acuerdo a eso realizar las liquidaciones en la nómina pertinentes.